Imagina que decides pasar una tarde fantástica viendo una película en el cine y decides que vas a comprar palomitas, aunque ya has hecho previamente los deberes, has merendado en casa, pero aún así algo dentro de ti te dice que consumas palomitas. Realmente no tienes hambre, ya has merendado, pero decides igualmente que por una vez tampoco pasa nada. Sin darte cuenta, tu mano hace un viaje hipnótico subconsciente del cubo a tu boca una y otra vez y de repente tocas el fondo del cartón y créeme cuando te digo, y seguramente esto te puede haber pasado, aún no ha empezado la película o llevas los primeros minutos. Te sientes hinchado, culpable y te preguntas, ¿por qué he hecho esto? ¿Qué me ha pasado? Hoy no vamos a hablar directamente de dieta y veremos por qué nuestro cuerpo tiene este tipo de estímulos hacia la comida y cómo tú vas a poder controlarlo. Voy a explicarte cómo la industria alimentaria ha hackeado tu sistema de recompensa para que tu voluntad no tenga ninguna oportunidad. Esto es neurociencia de la adicción hacia la comida. El primer gran error que tenemos es pensar que cuando tú comes chocolate o algún tipo de superestímulo sin darte cuenta de por qué está pasando es debido al propio producto y no ocurre por esto. Todo ocurre cuando se empieza a liberar un neurotransmisor conocido como la famosa dopamina. La dopamina no es placer, es promesa. Piensa en el sonido de una lata de refresco al abrirse o, por ejemplo, ese olor a panadería al pasar por la calle. En ese momento, tu cerebro ya libera un pico de dopamina y no has probado aún el alimento, pero el cerebro ya te está obligando a buscarlo. Los ultraprocesados, es decir, todo ese tipo de alimentos que tienen un procesamiento en su elaboración, ricos en azúcares, en grasas saturadas, liberan automáticamente este tipo de neurotransmisor cuando piensas en ellos, cuando los ves y por supuesto cuando lo consumes. Los ultraprocesados van a generar picos de dopamina tan altos que el cerebro, para protegerse, va a apagar unos receptores que tenemos para evitar que esto nos ocurra. En segundo lugar, os diré que las grandes empresas alimentarias y todo el tema del marketing que hay detrás ataca directamente este punto de dolor que tenemos y lo que hace es manipularnos sin que nos demos cuenta. ¿Sabíais que las grandes corporaciones alimentarias trabajan psicólogos, matemáticos junto a ingenieros de alimentos y lo que hacen es buscar ese punto de la felicidad? ¿Y qué es ese famoso punto de la felicidad que nos produce dentro del cerebro? Pues es ese rango concreto y ese punto exacto en el cual tú vas a poder utilizar azúcar, sal y grasa que maximiza la liberación de dopamina sin que el cerebro diga basta. Y aquí hay un ejemplo súper concreto, porque eres capaz de abrir una bolsa de patatas fritas y empezar a consumirlas sin darte cuenta, y si lo comparamos con una bolsa entera de patata cocida, vas a darte cuenta que no es lo mismo. Las patatas fritas generan esa sensación de querer seguir consumiendo más y más, son mucho más calóricas, pero te llenas mucho menos que si por el contrario consumes patatas cocidas, que al final son mucho mejores y hace que te sacies mucho más tarde. Entonces, ¿por qué puedes comerte medio kilo de patatas fritas pero no medio kilo de patata cocida? Pues básicamente porque las patatas cocidas tienen un solo sabor y el cerebro se cansa, es decir, tenemos una saciedad sensorial específica. Sin embargo, las patatas fritas tienen la mezcla perfecta de crujiente, es un estímulo auditivo, de grasa, sensación en la boca, de hiperpalatabilidad y sal, disparando directamente la dopamina. Por tanto, este punto es muy importante y tenemos que intentar anticiparnos sabiendo que esto puede provocarnos en nuestro cerebro. Seguramente todos sabemos ya que para hacer la compra no tenemos que ir con hambre y tenemos que ir con una estructura clara para evitar que esto nos ocurra. Aún así, esto seguramente también lo sabréis, todos los colores, donde están situados los alimentos cuando vas al supermercado, básicamente está pensado para que al final acabes eligiendo más productos de los que tenías en mente. Cuando he trabajado con pacientes, yo siempre les recomiendo, como siempre os he dicho, que tengáis una estructura muy clara de lo que tenéis que comprar, de lo que vais a hacer y que aún así, si os apetece comprar algún tipo de snack, que seamos capaces de elegir los que son más saludables. Al final, tampoco hay mucha diferencia entre un snack saludable y uno hiperpalatable. Es decir, uno que puedas permitirte comer de vez en cuando con control y otro que al final lo que genera es esa adicción. Por tanto, es muy importante, como siempre he dicho en este canal, y recalco, dominar el etiquetado nutricional a la hora de ir a hacer la compra. Pasemos ahora a un punto muy importante, que es ese apagón de la corteza prefrontal. ¿Qué es la corteza prefrontal? Es donde reside la lógica, las metas a largo plazo y la capacidad de decir que no. Es básicamente un director de orquesta.
Cuando el sistema emocional, nuestro sistema límbico, detecta un ultraprocesado, lanza una señal tan potente que va directamente a bloquear nuestra corteza prefrontal, y es cuando entonces empezamos a ser mucho más emocionales y no somos tan racionales. Por eso es cuando comemos por impulso, porque a nivel cerebral todo esto está ocurriendo. Te pongo un ejemplo cotidiano. Estás en la oficina, has tenido un día súper estresante, el cortisol, que por cierto ya hemos hablado sobre el cortisol y cómo controlar el estrés, os dejo por aquí arriba un vídeo para que lo veáis. Vamos a decir que está súper alto, súper elevado. Sin embargo, tú que te vas a ir a casa, ya por fin termina tu jornada laboral y ves que un compañero deja una bandeja de donuts enorme. La parte lógica nos dice: Alfonso, no te conviene consumir esto, estamos cuidando y priorizando nuestra salud. Sin embargo, el sistema límbico nos grita energía rápida, supervivencia, y que lo que ocurre, el estrés apaga la lógica y por impulso decidimos consumir un pequeño dulce. Hay gente que es capaz de que esto sea consciente y lo hace, hay gente que no es consciente e igualmente lo hace, y hay gente que lo hace y lo repite. Y este sistema lo que hace es constantemente entrar en un bucle. Por tanto, ¿cómo somos capaces de recuperar el control y evitar que esto nos ocurra? Por mi experiencia os diré que hay pacientes que muy rápido lo consiguen hacer y no hay ningún tipo de problema, hay otros que con ciertos protocolos, como os voy a contar ahora, lo consiguen hacer, y hay otros que ni por un vídeo, ni por mucho que lean, ni por mucho que investiguen, van a ser capaces de poner esto en acción y en práctica, porque es difícil, y es ahí cuando tienes que buscar ayuda profesional. Yo te recomendaría, si es tu caso, habla con un profesional que te ayude, siempre lo diré. Por tanto, ¿cómo podemos recuperar el control? Como decía, no es hacer una dieta, sino que es un reseteo dopaminérgico. En primer lugar, podemos utilizar la regla de los 21 días, ya que estos receptores famosos de dopamina tardan aproximadamente unos 3 semanas en volver a sensibilizarse. Durante ese tiempo tienes que evitar los picos de azúcar refinado y harinas blancas, y a partir del día 20-22, es decir, antes de que pase un mes, te puedo asegurar que el sabor dulce va a ser mucho más intenso. Es decir, tú cuando estás acostumbrado a comer mucho azúcar constantemente y de repente cortas esa cantidad constante de azúcar, vas a ver que los receptores van a empezar a tener una nueva sensibilidad. Es decir, la gente que consume constantemente bebidas azucaradas, procesados, todo tipo de alimentos, llega a un punto en el que al final se pone a comerlos y no siente absolutamente nada, no genera nada. Las personas, como es mi caso, que no estamos acostumbrados a comer este tipo de alimentos, cuando lo hacemos notaremos que es mucho más dulce, es muy calórico, pero es porque mis receptores en particular ya están entrenados. Otro truco es utilizar el vinagre y la fibra. Siempre debes empezar tus comidas con algo verde, algo de fibra, alguna verdura o una cucharada de vinagre de manzana. Esto ya hemos visto que ayuda a frenar el pico de glucosa e insulina, evitando que la montaña rusa química dispare el hambre a las 2 horas. Y esto en particular lo hemos abordado en uno de los primeros vídeos del canal cuando hablábamos de la crononutrición y si comer tarde o comer pronto afecta a nivel digestivo. Por tanto, dejad también por aquí arriba este vídeo, y si es un tema que queréis que entremos más en detenimiento, decídmelo en comentarios y os haré algo específico para que tengáis toda la información recopilada. Por último, por supuesto que hay suplementos que pueden ayudar. Por ejemplo, el magnesio puede calmar el sistema nervioso y la corteza prefrontal, haciendo que no se apague por el estrés. O también, por ejemplo, hay estudios que dicen que el cromo puede estabilizar los niveles de azúcar y evitar el craving, que es ese ansia de media tarde y noche. Por último, un punto muy importante, tenemos que dormir, tenemos que descansar para ser capaces de decidir con criterio. Una sola noche de mal sueño apaga la corteza prefrontal y enciende el sistema de búsqueda de comida basura. ¿Cuántas veces os ha pasado que salís por ahí de fiesta o habéis dormido menos, habéis estado de guardia y el cerebro automáticamente os pide consumir algo dulce, algo hiperpalatable, porque nota que le hace falta? Eso al final es un mecanismo de supervivencia, pero ya estamos fastidiando nuestro sistema dopaminérgico. Yo he tenido muchísimos pacientes con los que he trabajado, sobre todo muchos médicos, muchos enfermeros y otras profesiones de la salud, incluso otras profesiones que trabajaban de noche, y créanme que este punto es súper importante.
y también va relacionado con el tema de la crononutrición, que como comentaba, os dejaré abajo el vídeo para que echéis un vistazo, porque créanme que puede ser un auténtico problema a nivel cerebral, digestivo y a nivel calórico para la gente que trabaja de noche. La próxima vez que te encuentres frente a un ultraprocesado, no te debes sentir culpable. Tienes que ser capaz de mirar al producto como lo que es. Es un producto diseñado en un laboratorio para engañar a un cerebro que no es capaz de controlar el estrés en el día a día. El problema no eres tú, el entorno es el problema, pero por suerte ahora tienes herramientas y la ciencia de tu mano para cuando te encuentres en esta situación pensar, caer y sobre todo tener una estrategia que te evite que esto te ocurra. Si te ha gustado el vídeo, te ha servido para entender un poco mejor cómo funciona nuestro cerebro, te recomiendo que te suscribas, dejes me gusta y compartas para conseguir que este vídeo siga llegando a más personas y sobre todo para ayudarles a entender qué ocurre a nivel cerebral, por qué la nutrición va mucho más allá de calorías, nutrientes, alimentos, sino que es un sistema que al final tienes que entrenar y comprender para poder llevar el mejor estilo de vida. Si te ha gustado, nos vemos la semana que viene con mucha más nutrición. Un saludo.